1. La historia de la carretera me recordó una experiencia que viví con mi esposo. Hace muchos años, cuando él aún era mi novio, salió de su trabajo muy tarde, cerca de las 11 de la noche. Llegó a buscarme en una camionetita que pertenecía a su papá y me pidió que lo acompañara a la plaza de un pueblo cercano para ver si aún vendían comida. Íbamos por la carretera cuando, a lo lejos, vi a un hombre caminando con un sombrero y un zarape. Al acercarnos a la curva donde él avanzaba por un lado de la carretera, sentí un escalofrío sobrenatural que me llenó de miedo, pero decidí guardar silencio. No quería asustar a mi esposo ni provocar un accidente. Por un impulso, miré por el retrovisor y noté que el hombre no tenía pies. En ese instante, sentí como se me helaba la sangre. Poco después, me di cuenta de que mi esposo también lo había visto, pero, al igual que yo, no mencionó nada para no asustarme. No encontramos nada para cenar. Aunque no queríamos regresar por el mismo camino, no teníamos otra opción. Con el corazón en la mano, tomamos valor. Afortunadamente, no volvimos a ver nada extraño. Espero que esta historia les resulte interesante. Un abrazo a todos los adictos de las historias paranormales. 2. Mi papá y mi hermano solían viajar con frecuencia de California a Guanajuato por carretera, en trocas que mi papá traía para México. Mi hermano me contó que, ya el ambiente y la carretera comienzan a preparar todo para lo que va a pasar. En uno de esos viajes, alrededor de la 1:30 de la madrugada, mi hermano me dice que no había ninguna señal de que fuera a llover. En un tramo desolado en Sonora, se miraba alrededor y todo estaba oscuro por donde se viera. De repente, comenzó un aguacero tan intenso que ni siquiera alcanzaban a ver el cofre del carro. A la troca de mi papá se le apagaron las luces altas de repente, quedando solo las más bajas, y por más que intentaba prenderlas, no funcionaban. Mi hermano recuerda que no venía ni un solo carro, ni detrás ni enfrente de ellos. Mi papá manejaba y mi hermano era el acompañante. De repente, al voltear por su ventana, mi hermano vio unas luces prendidas muy tenues, como de veladoras, en una especie de casita que se hace para las personas fallecidas en accidentes de carretera. Eran como las cruces que ponen, pero en forma de casitas. En medio de la tormenta, al lado de donde iba mi hermano, vio mucha maleza alrededor de toda la carretera y de la casita. De repente, observó una figura emergiendo de entre la maleza, un hombre con camisa de manga larga y jeans. Mi hermano lo encontró muy extraño, considerando la hora, la lluvia y la falta de casas o carros en kilómetros a la redonda. Al pasar junto a él, el hombre lo siguió con la mirada, y mi hermano se dio cuenta de que no tenía ojos, sus cuencas estaban hundidas y su piel era blanca y acartonada. Mi papá también lo vio, pero ninguno de los dos se atrevió a decir nada. Continuaron su camino en un profundo silencio. Unas 2 horas más adelante, encontraron una gasolinera. Allí, mi papá arregló las luces del carro y tomaron una bebida caliente. Mi hermano, finalmente, le preguntó a mi papá si había visto lo mismo que él. Mi papá confirmó que sí, pero no quiso decir nada porque temía que se les pudiera subir al carro y llevárselo. Ambos coincidieron en que probablemente era algún pobre hombre que había perdido la vida en ese lugar. 3. Un conocido me contó que tenía un primo que era federal de caminos. Una vez, durante uno de sus rondines, estaban estacionados en una gasolinera cuando un coche con 4 muchachos se emparejó junto a ellos. Los jóvenes les informaron de un accidente que había ocurrido unos kilómetros atrás. Al dirigirse los federales al lugar del accidente, descubrieron algo estremecedor. Los mismos 4 muchachos que les habían informado del accidente yacían muertos en el lugar. Esto ocurrió en las carreteras de Yucatán a Quintana Roo. 4. Hablando de anécdotas de carretera, durante nuestras vacaciones en Guayabitos, un día decidimos ir a Puerto Vallarta. Salimos hacia allá alrededor de las 5 de la tarde. El camino estaba lleno de curvas peligrosas. De hecho, había muchas cruces a lo largo del trayecto. En un tramo pequeño, había una capilla dedicada a un difunto, muy bonita, pues al regreso, ya veníamos como a las 11 de la noche. Conducíamos con mucha precaución debido a que el camino atraviesa pura selva y las curvas son muy pronunciadas. Al pasar por la capilla, vimos 3 sombras que parecían personas, 2 estaban hincadas y la otra estaba de pie, con unas veladoras encendidas. Nos resultó muy extraño que alguien normal estuviera en medio de la nada a esas horas. Además,
El pueblo más cercano estaba muy lejos, lo que hacía improbable que alguien hubiera llegado caminando hasta allí. Todos coincidimos en que lo que vimos no eran personas normales.